Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo con ustedes, el maestro José Briceño. Estamos en vivo exponiendo y presentando esta verdad de reino, esta verdad verdadera, esta verdad absoluta que tanta necesidad hace en el seno de la iglesia. Nuestras congregaciones, un gran porcentaje, y siempre lo he dicho, lo anuncio y lo denuncio, de nuestros ministerios, gran porcentaje, no quiero decir para no causar alarma, pero están conduciendo a nuestras congregaciones, a nuestros feligreses a un sincretismo, aportando para el sincretismo doctrinas que se están levantando, cerradas, tergiversadas, distorsionadas de las verdades del reino eterno. Un desastre. El sincretismo está sumergido, o la iglesia está sumergida en el sincretismo. Ese término sincretismo significa mezcla de las falsas doctrinas que hay en nuestras congregaciones. Eso da dolor, por lo menos a nadie le puede doler tanto la ignorancia de un pueblo como aquel que fue llamado a ser maestro. Ese es mi caso. Aquí estamos con mucho ahínco, con mucha responsabilidad, con mucha fuerza, con abstinencia, con compromiso, entregado, consagrado, luchando en contra de todo lo que un mundo te ofrece y lo que las tinieblas te ofrecen para apartarte del reino. Estamos luchando, no dejaremos de luchar hasta que moramos. Cuando moramos, Satanás va a decir, lo perdimos. Pero mientras estemos acá en la tierra, y más cuando estemos afectando las tinieblas, vamos a ser tentados, vamos a ser atacados y para ustedes contar. Por eso siempre pido las oraciones por el maestro José Briceño. Desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmito para un mundo, por ende internacional. La palabra está pasando fronteras, esto está llegando lejos, de muchas partes del mundo. Están escribiendo, agradeciendo el trabajo que puedo decir con mucha propiedad que el Espíritu Santo está haciendo a través de nosotros, porque Él es el que hace el trabajo. Nosotros somos canales de bendición. El maestro Briceño expone, expresa lo que el Espíritu Santo me ilumina de lo que está en el texto revelado, lo que está en el texto revelado, lo que está plasmado en revelación, que se inscribió por inspiración. Todo lo hace la persona del Espíritu Santo. Este es nuestro estudio número 18 acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. 18. Estoy tratando los tópicos que la fe, el tópico que la fe se mueve en 4 pasos. Y hablamos del oír, que significa el oír. El segundo paso es aceptar, darle credibilidad a lo que escuchaste, al testimonio. El tercer paso es oír, aceptar, confesar. El tercer paso, confesar. Hablamos la diferencia que hay entre la confesión positiva, el positivismo, el acuerdo mental, la cibernética, yoga, ciencia cristiana, la metafísica. Eso no es bíblico, eso es diabólico, eso es un pseudismo de la fe dentro de la iglesia. Y hablamos del actuar. Por cierto, aprovecho de exponer esta verdad. Me enviaron un video de un personaje, el cual me reservo su nombre, lo conozco. Estuvimos juntos en la universidad en Nueva York, Nuevo Pacto. Debatimos en algunas cosas allí. De un personaje que dice, en relación a la mujer del flujo de sangre, cuando tocó el manto de Jesús, ella tuvo fe, tocó, y el milagro se dio. Eso es una verdad, eso está en la Biblia. Pero él dice y alega que la fe por sí sola crea, produce por sí sola. Que no hace falta que algo esté escrito
texto sagrado para depositar la fe en ella. En lo que no está escrito, así dice. No hace falta que esté escrito en la Biblia para depositar la fe en lo que tú crees. Y la fe va a producir, la fe va a crear. Porque en ninguna parte la Biblia dice, que si tocares el manto de un maestro, de un rabino, ibas a ser sana. En ninguna parte la Biblia dice eso. Y la mujer no depositó la fe en lo que está escrito en el texto sagrado, porque la Biblia no lo dice en ninguna parte. Eso es una verdad, no lo dice. Pero la fe tiene una mirada, la palabra. La mujer no depositó la fe en lo que está escrito en el texto sagrado, depositó la fe en el verbo, en Jesús mismo, que es la palabra. De tanta información que se le dio a ella, me imagino muchos hablaron con ella. Me imagino que Bartimeo, el hijo de Timeo, y para usted de contar, muchos que fueron beneficiados conversaron con ella, pero acércate a él, mira, él me sanó. Y fue tanto el testimonio que la mujer oyó hablar de Jesús, en el primer paso, que aceptó, acudió y tocó, actuó y fue sana. Pero la mujer depositó la fe en Jesús, en la palabra misma. Entonces no es bíblico ni es escritural. Eso es llevar al pueblo al terreno de la presunción, de que no hace falta que las cosas estén escritas en la Biblia para depositar la fe en lo que no está escrito, solo en lo que tú crees, en lo que a ti te da la gana. Y te va a funcionar porque la fe es creativa. Eso es totalmente falso. Siempre tiene que haber una palabra. Tú tienes que recibir una palabra de Dios, sea en la logión, en la voz audible de Dios, sea en el logos, en lo que está escrito, eso que está escrito, que llamamos Biblia, Biblión, el conjunto de libros de lo que está escrito allí, promesas, legados, bendiciones, mi herencia. Deposito la fe en eso. Oído, tiene que estar escrito para depositar la fe, porque la fe tiene un fundamento que es la palabra. Y oído, la fe no crea nada. Quien crea es el Espíritu Santo. El agente, el ente creativo, formativo es el Espíritu Santo. Porque tú solo depositas la fe en lo que está escrito en la palabra. Y el Espíritu Santo toma esa palabra. Por eso es que la espada es del Espíritu, no tuya, es del Espíritu, no tuya. Tú solo tienes que creer la palabra y confesarla en fe de lo que está escrito, de lo que ya el gran yo soy, el eterno, decretó. ¿Ya? De lo que es tu herencia, tu legado, tu bendición, tu posesión, de lo que es en tu posición por causa de lo que Jesús hizo ya en la cruz del Calvario, en el Vía Crucis, desde Getsemaní hasta la muerte y la resurrección. Se te fue entregado ese legado porque somos herederos en el Padre y coherederos en Cristo Jesús, y yo deposito la fe en eso. Y quien va a tomar esa palabra en fe es el Espíritu Santo, y va a ejecutar, y va a formar, va a crear. Pero la fe no crea nada. Por sí solo no crea nada. Número uno, no crea eso, porque eso no es bíblico, eso no es escritural, no crea nada. Y segundo, tiene que estar escrito en el texto sagrado, o por lo menos recibir una palabra de Dios para depositar la fe en eso. Entonces, eso de que no tiene que estar escrito para que tú creas en lo que a mí me da la gana, en mi presunción, en mi obstinación, en mi terquedad, en mis deseos, en mi vanidad, perdóname, pero a mí me lo tienes que batir bien. Eso lo dijeron, me enviaron el video, lo analicé y es totalmente falso. No haga caso a esa enseñanza. Cuarto paso es actuar. Yo escucho la palabra. Escuchar tiene que ver con tener conocimiento de lo que está en el texto sagrado. Percibir por los sentidos, tener una información que dice la Biblia que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi herencia? ¿Cuál es mi legado? ¿Cuál es mi bendición? ¿Cuál es mi posición? ¿Y cuáles son mis posesiones en relación o por causa de mi posición? Yo estoy informado de eso. Tengo una identidad. Oír. Aceptar es secundar, es darle credibilidad a eso, es no dudar, no opinar, no cuestionar, no razonar,
blanco y negro, está escrito en el texto sagrado. Dios lo dijo, el gran yo soy lo dijo, Jesús lo dijo, el Espíritu Santo lo dijo y yo lo creo. Punto. Sin cuestionar, sin razonar, sin vacilar, sin dudar. Yo lo creo. Está escrito. Aceptar tiene que ver con estar persuadido de las verdades del reino. Lo que está ahí escrito, eso es una verdad. El ser persuadido es estar convencido en el espíritu, estar convencido en el espíritu, donde algo te dice a ti que eso es así, y a ti nadie te lo va a robar, ni te lo va a quitar, y nada ni nadie te va a intimidar, a amedrentar, te va a llevar a la duda, al temor, a las angustias, a las preocupaciones, a las incertidumbres, a razonar. Nada, yo sé que eso está escrito. A mí me quitas la vida, pero eso es así como está escrito. Eso es estar persuadido, que tiene que ver con el aceptar. Después viene el confesar. Debemos confesar, no estamos hablando, ya repito, del positivismo, del acuerdo mental, de cibernética, yoga, ciencia cristiana, la metafísica. No estamos hablando de eso. Algo así como cuando la hermana Petra le dice al hermano Juan de los Palotas: y hermano Juan, me duele la cabeza. Y el hermano Juan dice: le duele, diga que no le duele por fe. Eso no es fe. La fe es una persuasión, no una presunción. La fe está depositada en lo que está escrito en el texto sagrado. Siempre le he dicho, la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Nunca se le olvida esa verdad. La fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Usted no puede negar un cáncer que invadió. ¿Por qué digo invadir? Porque no le pertenece. Jesús lo llevó en la cruz del Calvario, no es suyo. Usted no puede negar un cáncer que invadió su cuerpo por fe. No, porque la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. El cáncer está en usted, sí, eso es una verdad, pero es una verdad relativa que está sujeta a cambio. Porque hay una verdad absoluta que no cambia, que no mengua, que no se devalúa, que no caduca, que no cae a tierra, que es la palabra del Eterno. Dice el texto sagrado que por mis heridas fuiste sanado, por sus heridas fuiste sanado. Jesús murió por ti, fue flagelado. Tienes que meterte una cátedra de cristología en relación desde el Getsemaní hasta la cruz. Y tú puedas ver por donde Jesús pasó, todo lo que él pasó, para que tú fueses sano. Dice la Biblia que el Dios Padre puso toda la enfermedad sobre Jesús. ¿Cuántas? Todas, no algunas, todas las puso. No quedó ninguna para ti ni para mí. Entonces deposito la fe en esa verdad que está ahí. Por sus heridas yo fui sano. Y el Espíritu Santo toma esa palabra en fe, que es el Espíritu Santo es el que ejecuta la palabra y funciona por el Espíritu y obra el Espíritu y cambia las circunstancias el Espíritu Santo, porque para él nada es imposible. Y estirpa, desramifica, quita el cáncer de tu cuerpo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, por la fe que depositas en una palabra. Confesar. El cuarto paso es el más difícil de todos. Actuar. Oír, aceptar, confesar y actuar. La mujer del flujo de sangre oyó hablar de Jesús. Aceptó el testimonio de lo que decían de Jesús. Aceptó esa verdad sin vacilación alguna. Se metió en medio de 5,000 personas. Cambió su confesión. En vez de decir, soy inmunda, ella expresaba: si tan siquiera tocar el manto seré sana. Si tan siquiera tocar el manto seré sana. Y actuó, que es la parte más difícil, y fue sana. Cuando hacemos un análisis de los héroes de la fe, nombrados en Hebreos 11, podemos percibir que todos
tuvieron un denominador común en la fe, y es que todos obraron y ejecutaron en lo que creyeron. Punto. Miren, ellos oyeron, aceptaron, confesaron y actuaron. Esta es la secuencia del andar en fe. Santiago dejó establecido en las Escrituras, el apóstol Santiago, póngamelo en la Biblia, maestro, que la fe sin obra es muerta. Santiago capítulo 2, verso 17 al 20. Este es un principio inalterable, el que Santiago presenta. En otras partes de la Biblia también está. Ahora, se entiende que Santiago en este pasaje específicamente hace referencia a las obras que respaldan la doctrina que se viene profesando. El término fe en el texto presentado tiene que ver con doctrina. Santiago no está afirmando que la justicia divina y la vida eterna que conllevan a la salvación se puede alcanzar por obra, pero sí afirma que después de ser justificado se deben tener obras de justicia. Entonces, si analizamos los textos que proceden, Santiago da testimonio el cómo Abraham y Rahab fueron justificados por las obras de la fe. El verbo justificado que se le aplica a Abraham y a Rahab en el pasaje tiene relación con preservar, guardar, rescatar, librar. Ellos alcanzaron buen testimonio ante Dios y alcanzaron su favor por las obras que tuvieron y que respaldaron su fe. Si hacemos un análisis al personaje de Rahab, tenía 3 cosas en contra para estar en el desdén de Dios, en el desagrado de Dios. 3 cosas. ¿Cuáles son? 1, era gentil. 2, era una ramera, según Santiago 2:25, un oficio condenado y aborrecido por Dios. Y 3, pertenecía a un pueblo que estaba bajo el veredicto de muerte de parte de Dios. Ese pueblo se llama Jericó. 3 factores en contra del favor de Dios. Pero solo el haber obrado en fe fue lo que le dio acceso a la soberanía de Dios con los impedimentos que habían para cubrir a esta mujer con su misericordia y manifestar su gracia a favor de ella, según Hebreos 11:31. Si analizamos el testimonio de Barak, héroe de la fe, nombrado en el verso 32, quien fue el 5.º juez de Israel, gobernante y comandante militar, perteneciente a la tribu de Efraín, nos daremos cuenta el cómo causó una derrota definitiva al ejército de los cananeos, confiando y actuando en una palabra profética que le diera una profetisa llamada Débora. Todo el éxito se dio por estar involucrado
una acción en fe. Tú puedes oír, aceptar, confesar, pero si no actúas, ahí no hay fe. No se terminan con los principios de la fe, se cumplen con los principios de la fe. Jefté fue juez de Israel por 6 años, de la tribu de Gad, hijo de una mujer ramera, engendrado y concebido en adulterio. Estamos hablando de Jefté, natural de Galaad, por las consecuencias de pecado en la que fue reproducido, fue desechado y desheredado, según Jueces 11:2. Expulsado de la familia, desterrado, vivió errante como los nómadas, según Jueces 11:3. Pasando a ser jefe de un grupo de salteadores. Jefté se hizo fuerte en batallas, que al llegar al oído de su pueblo, su fama, lo mandaron a buscar para ser dirigente en la guerra y librar a Israel de las manos de los amonitas, según Jueces 11:5-6. Jefté, siendo hijo de adulterio, siendo un desterrado, siendo un salteador, puso su fe en Jehová Nisís. Él es mi bandera, significa mi estandarte. Eso es Nisís, mi bandera, mi estandarte, quien me da la victoria. Y libró una batalla siendo reivindicado por su pueblo. Y todo esto lo logró por la acción que tuvo en fe. Pese a las circunstancias, no se detuvo, solo creyó. Pero miren, para mayor comprensión del tópico, debemos hacer una diferencia de los términos creer y fe. Vamos a hacer esa diferencia. Vamos a ver acá. El término fe viene del griego pistis, que gramaticalmente se conoce como un sustantivo. La fe es la fuerza que está en el espíritu renacido y que lo capacita para aceptar la verdad de Dios sin vacilación alguna. Ese término fe del griego pistis, del hebreo emuná. Pero el término creer viene del griego pisteos, que gramaticalmente es un verbo que indica una acción. En la expresión de algunas personas, yo sé que la Biblia es la verdad de Dios, pero me cuesta creerla. Hay muchas personas que se expresan así. Yo sé que la Biblia es la verdad de Dios, pero me cuesta creerla. Implícitamente hay fe, que es la capacidad que se tiene para aceptar la verdad de Dios. Lo que le falta es creer, que tiene que ver con la acción. El creer es el ejecute de la fe. El creer es el ejecute de la fe. Tú crees, sí, ejecuta, acciona. El actuar es uno de los pasos de la fe y es el más determinante.
ya que es como el detonador que activa el poder de Dios, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, para que se alcance el objetivo para lo cual creí. Nada hacemos con oír, aceptar, confesar y no actuar. Nada. Es como que si no hubiésemos creído. Voy a dar algunos ejemplos en lo concerniente a la fe que están registrados en las Escrituras. La Biblia nos narra que estando Jesús enseñando y sanando en una casa, la multitud venía a él. Y aglomerándose la gente, impedían la entrada a unos hombres que traían un paralítico en su lecho. Presta atención. Y procuraban llevarlo a la presencia de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo, decidieron abrir un hueco en el tejado y por allí bajaron al paralítico. El texto dice, mire cómo está escrito, que Jesús dijo, viendo la fe de ellos, sanó al paralítico. No, oiga bien. Viendo la fe de ellos, sanó al paralítico. La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús ver la fe de los que traían al paralítico en su lecho si la fe no se puede ver? La respuesta es por la acción. Jesús conocía estos principios y se movía en ellos. En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús incluyendo la acción en la fe, lo que indica una creencia. Citemos Marcos capítulo 1, verso 30 al 31. Dice el texto así, cito, cuando al salir de las sinagogas fue a la casa de Pedro y encontraron a la suegra de éste con fiebre. Jesús le tomó la mano y la levantó. Al instante la fiebre le dejó. Note usted que Jesús no le dijo a la suegra de Pedro que se quedase durmiendo, anidando la enfermedad, sino que la tomó de la mano y la levantó, accionando en fe, que indica una creencia que conlleva una acción. En el Evangelio de Lucas tenemos otro ejemplo muy relevante. Lucas, capítulo 17, verso 11 al 15. Vamos a verlo. Cito, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Mientras iban, fueron limpios. Vamos a hacer un análisis a este texto. Si analizamos el caso
en el contexto cultural, Jesús mandó hacer a estos leprosos todo lo contrario a lo establecido por la ley bajo un principio de fe. Todo lo contrario establecido por la ley, porque se estaba moviendo en un principio de fe. Sirviendo la fe como salvoconducto. La ley establecía, ¿qué quiere usted decir esto, maestro? Aquí está, la ley establecida, establecía en el caso de que un leproso fuera sanado, ya no tiene lepra, está limpio. Debería presentarse al sumo sacerdote para testificar su sanidad, y bajo una serie de rituales el sumo sacerdote lo declaraba limpio. Y de esta forma se le daba carta de convivencia para que volviera a formar parte de la sociedad o de la comunidad judía. Pero antes de presentarse al sumo sacerdote, primero tenía que hacerlo ante los 70 sacerdotes que formaban parte del Sanedrín. Y lo debía hacer en perfecta sanidad. De no ser, si había una pizca de lepra, eran apedreados. Pero en el momento, Jesús, conociendo que la fe debe llevar implícita la acción, que indica una creencia, les dio el mandamiento en prueba de fe, para hacer todo lo contrario a lo establecido por la ley. Los leprosos hicieron lo que Jesús les dijo, a todo riesgo, no dependiendo de las circunstancias, no dependiendo de los acontecimientos. Cuando emprendieron el camino, fueron sanados. Y el resultado se dio porque actuaron conforme a las palabras que oyeron de Jesús, no conforme a la ley. Y esto es fe. Cualquiera pudo haberse levantado y decirle: perdóname, Jesús, pero nos estás mandando a presentarnos al sumo sacerdote con lepras. No hemos llegado muy bien cuando nos han apedreado y nos han matado. Yo creo que primero límpianos y después envíanos. Jesús les dijo, o les pudo haber dicho: ahí está la fe. ¿Ustedes tienen fe? Sí. Actúen. Ustedes dieron el primer paso, oyeron. Ustedes indiscutiblemente oyeron hablar de mí. Ustedes me llamaron maestro. Ten misericordia de nosotros. Oyeron hablar de mí. Ustedes aceptaron el testimonio de lo que dieron de mí. Ustedes confesaron. Y ustedes tienen que actuar ahora. Vamos, actúen. Repito, el actuar es la etapa más difícil de la fe. Porque esto es la etapa culminatoria de ella. Esto es el final, este es el detonante. Esto es lo que enciende, lo que prende la mecha para que haya una detonación en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y ejecute y produzca una implosión a favor nuestro, una explosión a favor de los que nos rodean. Oír, aceptar, confesar y actuar. Mire esto, para darle fuerza a lo dicho en cuanto a la acción, contaré una historia de un hecho real que se dio en un prestigioso malabarista en las cataratas del Niágara. Escuché esto. Cuando leí esto, yo dije, wow. Este malabarista colocó una guaya de un extremo al otro, cruzando parte de las cataratas. Una guaya. El espectáculo consistía en llegar de un extremo al otro sobre la guaya
haciendo malabarismo, caminando sobre la guaya, con una vara de malabarismo. Acto que realizó con facilidad. Ante los aplausos de la multitud, vislumbrados por dicha hazaña, en medio de la algarabía, el malabarista preguntó: ¿cuántos creen que puedo cruzar hacia el otro extremo con una carrucha o una carretilla en la mano? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? A lo que el público respondió al unísono: lo creemos, lo creemos, lo creemos. En ese momento, en medio de la muchedumbre, le preguntó a uno que tenía a su lado y que estaba expresando: lo creemos, lo creemos, lo creemos. Y le dijo: ¿tú lo crees? A lo cual el espectador le respondió firmemente: lo creo, tú eres capaz, tú lo puedes hacer. Enseguida el malabarista le hizo una invitación: si lo crees, móntate en la carretilla. ¿Lo crees? Móntate en la carretilla. Y aquí es donde está el problema. No es decirle al malabarista: yo creo que tú puedes ir de aquí al otro lado con una carretilla o con la carrucha sobre la guaya, con un malabarismo. Lo creo que tú tienes el potencial de hacerlo. No es decir lo creo, es decir, actúa. Tú lo crees y móntate en la carretilla. Este es el lamentable caso de muchos que cuando les toca accionar en lo que han oído, aceptado y confesado, pierden la bendición al no atreverse al actuar. Alegóricamente yo le voy a decir algo. En ocasiones difíciles en la vida, estoy hablando en lo personal, a mí me ha tocado montarme en la carretilla y accionar en fe. Y lo he hecho confiadamente porque sé que la carretilla la lleva Jesús. La lleva Jesús. Él no me va a dejar perecer. Primero, Él no se va a caer. Él no se cae nunca. Él no falla. Él no miente. Él no mengua. Él está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío. Él venció la muerte, venció el Hades, venció los principados, venció las potestades, venció al mundo, venció al pecado, venció todo. Vaya, es digno de desatar los sellos. Él nunca me va a fallar. Y cuando me ha tocado montarme en la carretilla, lo hago con fe porque la carretilla la lleva a Jesús. Y Él no me va a fallar. Ni se va a caer, ni me va a dejar caer. Yo sé que voy a llegar al otro lado. Como los apóstoles, cuando Jesús le dijo: crucemos al otro lado, pasemos al otro lado. Con toda la tempestad que se levantó, ellos despertaron a Jesús en temores. Y Jesús le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Yo les dije a ustedes: pasemos al otro lado. Les di una palabra y pase lo que pase, vamos a pasar al otro lado. Uno, porque yo lo dije, y dos, porque yo voy con ustedes. Punto. Si Jesús lo dijo, nada. Entonces va a llegar momentos donde voy a tener que actuar. Oír, aceptar, confesar y actuar. Va a llegar ese momento. No tenga temor. Actúe. No tenga temor. Vaya hasta donde Jesús le diga. Acepte la invitación de Jesús. Muévase conforme Jesús le dice que se mueva. Él no le va a fallar. Él está con usted. Él no lo va a dejar solo. Él no te va a dejar a la deriva. Jesús no te va a sacar por decir algo a bailar una pieza contigo y te va a dejar en medio de la pista. Él va a terminar la pieza contigo. Así de sencillo. ¡Qué bendición!
Bueno, se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirle que oren mucho por mí, por favor, mucho, oren mucho por mí. Bastante, estos mensajes están sacudiendo las tinieblas y estamos trabajando en serio, enseriándonos en estas cosas, consagrados, apartados. Y muchos han aprendido con estos mensajes. Número 2, usted puede compartir estos mensajes, compártalo con todos los que puedan, abran su canal, suban estos videos, no me llamen para pedirme permiso, háganlo, esto no es mío, háganlo. Vamos, háganlo. 3, quiero decirles que el manual de este seminario que estoy dando a la fe está disponible. Este manual está disponible para usted. Solo escríbame por WhatsApp. Maestro, ¿cómo hago para obtener el manual? Y le dan una información. Número 4, si usted puede aportar una ofrenda por este ministerio, se lo agradecemos. Con honores, hay quienes lo han hecho y estamos agradecidos. Es el deber ser. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Está siendo instruido, bendecido por este ministerio. Lo lógico es que tú aportes una ofrenda. No, es el deber ser, no es el tener. No, porque yo no puedo obligarte a que tú me des una ofrenda. Esto es por gracia, por agradecimiento. El deber ser. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Por CEL. Por el sistema CEL lo puedes hacer. Mi usuario del CEL es mi número telefónico +1 786 604 3352 y también es mi correo josebriceno71@gmail.com a nombre de José Briceno. Ese es el usuario del maestro Briceño. Por PayPal también lo puedes hacer. Tenemos el usuario josen77briceno con 6N. bricenoa77@gmail.com. Repito, josen77 bricenoa77@gmail.com. Lo puedes hacer por PayPal. Te lo agradecemos. A nombre de José Briceno, si estás fuera de los Estados Unidos y quieres aportar una ofrenda, lo han hecho de muchas partes, puedes hacer por Western Union o por MoneyGram. ¿Ok? Puedes hacer y enviarlo al maestro José Briceño. Lo envías 2 nombres y 2 apellidos. José Nicolás Briceno Aldana. Así, José Nicolás Briceno Aldana, para retirar en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas, por Western Union o MoneyGram. También informo que ya tenemos la escuela virtual. Ya la tenemos. Tenemos la escuela virtual. Solo tienen que pedirme información a través de mi teléfono por WhatsApp. Escríbame al +1 786 604 3352 y pregunte, maestro, ¿cómo entramos a su escuela virtual? Le dimos la primera clase. Vamos a dar muchas materias. Ya vamos a terminar hermenéutica. Comenzamos con escatología, materia muy buena, de suma importancia. Y ya comenzamos nuestra primera clase, ya tenemos los manuales preparados, todo listo. Vamos a inscribirse. Inscríbase para que usted forme parte de este grupo de alumnos. La primera tarde entraron 29 alumnos, estuvieron presentes. A Dios gracias por ello. Inscríbase, conviértanse en el discípulo y vamos a trabajar y vamos a seguir adelante. Maestro Briceño se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786 604 3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.